Esta mañana los diputados del Grupo Mixto en el Parlamento Canario, Román Rodríguez y María del Carmen Hernández, han ofrecido una rueda de prensa en la que han hecho un balance de la gestión parlamentaria. Román Rodríguez señaló que el Gobierno no tiene crédito, que va detrás de los acontecimientos y que es insensible con los ciudadanos más necesitados. De su política económica destacó que está basada en recortes y es conservadora, y que ha supuesto un retroceso en sanidad, educación y política social. En materia de políticas sectoriales destacó el retroceso en el sector ganadero, tomatero y agrícola, que no se ha instalado ni un solo megavatio en energías renovables, siendo competencia suya. Del sector turístico manifestó que funciona, pero que lo hace en todo el territorio español. En resumen, que es un gobierno para olvidar y que su socio del Partido Socialista hace de convidado de piedra. Pues nada, pues muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. El objeto de la convocatoria es, porque ya estamos, digamos, al final de esta legislatura, hacer un balance de lo que ha acontecido estos años en la primera institución del archipiélago, que es el Parlamento, y del que emana el Gobierno de Canarias, y porque creemos que a la vuelta de vacaciones estaremos ya en un año puramente preelectoral y a partir de ese momento, aunque las instituciones deben seguir gobernando, todos somos conscientes de que entramos en una etapa distinta y lo que se pondrá en valor va a ser la táctica más que el fondo de los asuntos. De manera que nos parece oportuno hacer un balance de lo que ha representado esta legislatura. En el ámbito del Parlamento, decirles que el grupo que representamos, Carmen y yo, son los 2 diputados, el 3% de los representantes del pueblo de Canarias en esa institución. Hemos producido más del 15% de la actividad parlamentaria. Creemos haber cumplido con el deber de hacer una oposición crítica, alternativa, rigurosa, documentada. No ha habido 3 grupos. En el Parlamento ha habido 4 grupos. Nuestro grupo se ha destacado por la cantidad, por la calidad, por no eludir ni un solo debate, por presentar oposición constructiva, como digo, presentar alternativas y, por supuesto, ha hecho otra de las labores de la oposición, que es controlar al Gobierno. De manera que creemos que modestamente hemos cumplido con nuestro deber, hemos seguido nuestro programa electoral, pero también hemos escuchado a centenares de colectivos, muchos de ellos les hemos invitado a lo largo de esta legislatura al propio Parlamento para que fueran testigos de cómo el Gobierno interpreta los problemas generales y cómo el Gobierno olvida a la mayoría, ¿no? Sobre el Gobierno, con claridad, yo creo que este Gobierno no tiene crédito, se le acabó el crédito. Hemos tenido un Gobierno detrás de los acontecimientos en todos los parámetros de sus responsabilidades. Un Gobierno que ha hecho una política económica conservadora, replicando la política de recortes de la señora Merkel y del señor Rajoy. Alumnos aventajados de los recortes, de que les sobre dinero, como luego comentaré. Un Gobierno además insensible, que no se preocupa por los que más necesitan del Gobierno, que son los más debilitados, los desempleados, la gente que no tiene nada. Es decir, ha sido un Gobierno profundamente insensible con los problemas sociales, con los desahucios. Carmen luego hará referencia a este tema. Ha sido un Gobierno que se ha peleado con todo el mundo. Problemas con los ayuntamientos, con los cabildos, con el Gobierno de España, con la ciudadanía, con la oposición. Presidido por una persona que cree que nació para gobernar y lo que ha hecho durante los años que está al frente del Gobierno es pues la peor gestión posible en un momento terriblemente difícil como el que estamos viviendo. Estamos hablando de un presidente aislado, autoritario, poseído por la verdad absoluta, que no escucha, que no entiende, que sencillamente impone sus intereses al conjunto de la ciudadanía y al resto de los ámbitos institucionales. Y con un socio de gobierno, el señor vicepresidente, como si no estuviera, convidado de piedra, que ha dilapidado el crédito que el Partido Socialista había acumulado de una cierta coherencia y de una cierta alternativa. Nada que ver el Partido Socialista de entonces con el de ahora, en relación a su pensamiento sobre la radiotelevisión pública o a su pensamiento sobre la necesidad de los equilibrios en los territorios, como por ejemplo la defensa de Gran Canaria. Ha sido un partido subordinado absolutamente a la estrategia del presidente, un presidente
totalmente personalista que nos está llevando a una situación realmente comprometida. Hago 3 pinceladas sobre los aspectos que quiero comentarles hoy. La política económica. He dicho que ha hecho una política conservadora, una política basada en los recortes, los campeones de los recortes, donde más retrocedió la sanidad, la educación y los servicios básicos en relación a la riqueza en esta comunidad. Aquí se ha presumido de no gastar, se ha presumido de no consumir el déficit autorizado, se ha presumido de ser los menos endeudados, aunque eso fuera a costa del bienestar, de los servicios públicos y del crecimiento económico. Han hecho una política fiscal también conservadora. No han hecho ni caso a buscar una política, porque nosotros el ajuste fiscal lo considerábamos obligado por las imposiciones, pero el ajuste fiscal se puede hacer recortando gastos, que es lo que ha hecho Rivero y Pérez, o aumentando ingresos, persiguiendo el fraude fiscal, haciendo que paguen los que más tienen. Nada de esto, ni siquiera una propuesta absolutamente viable y que está mundializada como es la tasa turística ha sido considerada. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno de perfil conservador, en lo más importante que es la política económica. No se llevan paja y media con el gobierno del señor Rajoy o con los gobiernos de la Comisión Europea. Han hecho la misma política, exactamente la misma política, y la hemos denunciado en ese Parlamento, escuchen bien, presentando enmiendas a la totalidad a las leyes del año 12, 13 y 14, enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Tributarias y Fiscales y enmiendas a la totalidad a la Ley de Crédito Extraordinario. Toda la política económica del Gobierno la hemos discutido, le hemos presentado alternativas, le hemos presentado propuestas distintas, pensando en la mayoría social, pensando en los servicios públicos y pensando en la economía. Ha sido un Gobierno que en materia de políticas sectoriales, pues imposible hacerlo peor. El sector agrícola ha retrocedido en todos los parámetros, de manera especial el sector tomatero, el sector ganadero y el sector vitivinícola, que no ha tenido la atención debida por parte del Gobierno. Hoy somos menos relevantes en relación al sector primario que cuando el señor Rivero llegó. Hemos perdido casi la mitad de la riqueza que antes producía el sector primario, la hemos perdido en este tiempo. En este tiempo no hemos instalado ni un solo megavatio de energía renovable, ni uno solo, teniendo competencias propias en la materia. Un auténtico desastre. Este es el Gobierno que pretende imponernos el gas en las islas de Tenerife y Gran Canaria por decreto. Cierto es que hemos coincidido con la ciudadanía y con este Gobierno en el rechazo al petróleo, pero es solo una pose, es solo un gesto, porque su política ha sido la de siempre, la de mantener las energías fósiles y el mejor ejemplo en el tema del gas. En el tema turístico ha funcionado porque ha funcionado para todos los lugares del Estado español. Saben ustedes que llevamos 3 años donde va bien el turismo en Andalucía, en Cataluña, en el Levante, va bien en Madrid, va bien en Baleares y va bien aquí. No crean ustedes que la mejoría de este sector en Canarias está asociada a las políticas gubernamentales, porque no es así, porque este Gobierno no influye en lo que pasa en Cataluña y en Cataluña va mejor que aquí. Por cierto, teniendo tasa turística que nosotros hemos planteado. Lo que ha hecho este Gobierno es una ley que margina territorios como Gran Canaria, impidiendo que se desarrolle su modelo turístico, como bien saben, y que hemos denunciado de forma reiterada. Y para rematarlo, esta mala noticia que circula estos días, la más que previsible caducidad del bien de interés cultural del oasis de Maspalomas, que además de poner en riesgo ese paraje natural simbólico estratégico, va a permitir que ahí se construya cualquier cosa, porque los niveles de desprotección van a ser totales. Seguramente, si esto hubiera ocurrido en otros territorios del archipiélago, el interés del señor presidente sería otro. Pero esta isla nunca está en su agenda, nunca es una isla a considerar. Y por finalizar este bloque de política social, perdón, de política económica, de política fiscal y de política sectorial, decirles que Rivero nos ha colocado a la cola del crecimiento de la economía, no, de la justicia, de la distribución de la riqueza, la peor tasa de desempleo de España, las peores tasas de pobreza, los problemas gravísimos de la estructura social del archipiélago y la desesperanza como sentimiento generalizado. Por eso creemos que tanto el presidente como el vicepresidente tienen un suspenso rotundo en la gestión de estos 3 años. Han sido un gobierno nefasto, sin capacidad de escucha, un gobierno incapaz
de gestionar la recuperación económica, un gobierno para olvidar, y creemos que en este escaso año que nos resta tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a la ciudadanía, para hacer ver a la ciudadanía que necesitamos cambiar el ritmo, el rumbo de los gobiernos de Canarias si queremos recuperar la senda del crecimiento, de la justicia social y también de la democracia a la que Carmen hará referencia a continuación. En definitiva, suspenso rotundo a un gobierno desunido, débil, presidido y vicepresidido por dos dirigentes cuestionados en sus propias organizaciones y que tienen un balance de gestión nefasto, que esto no sería lo preocupante, sino el daño que han hecho de manera irreparable a la economía, al desarrollo social, al bienestar del archipiélago en todos los frentes en los que han actuado. Por su parte, María del Carmen Hernández subrayó los recortes que se han llevado a cabo y que afectan a todos los servicios públicos. Desde el año 2009, en política sanitaria han sido 500 millones de euros, en política educativa 200 y en políticas sociales más de 100. Señaló también la mala respuesta a la Ley Canaria de Inserción Social, a la Ley de Dependencia que el Gobierno nunca ha aplicado correctamente y asimismo que no cumple la Ley de Vivienda y que no se han adjudicado viviendas sociales por cuestiones burocráticas, además de que no se hace nada por evitar desahucios. Finalmente, con respecto a la ley electoral, mantiene que es injusta y antidemocrática. Yo creo que en cualquier momento un Estado que se considera un Estado social, un Estado de Derecho, reconoce que los servicios públicos son una pata fundamental, pero en etapa de crisis yo creo que se convierten en algo imprescindible. Es precisamente el mantenimiento de los servicios públicos, esos que van dirigidos a la mayoría social, lo que garantiza pues que no se nos rompa la cohesión social y que no se nos rompa también la convivencia pacífica entre los canarios. Y yo creo que ahí el suspenso de este Gobierno ha sido mayúsculo. El dato es aplastante, el dato es incuestionable. Desde que comienza la crisis en Canarias, desde el año 2009, hablamos de un recorte en política sanitaria de unos 500 millones de euros. Desde que comienza la crisis, 2009, hablamos de más de 200 millones de euros que se le han retirado a la educación pública canaria y en el ámbito de las políticas sociales, directamente en los servicios sociales, en lo que es dependencia y atención a las familias sin recursos, hablamos también de más de 100 millones de euros. Por tanto, hablamos de que los servicios públicos esenciales canarios tienen hoy pues casi 900 millones de euros menos que hace pues tan solo 7 años. Por tanto, tenemos más problemas, más paro, más pobreza, más exclusión social, mayor nivel de chicos y chicas que no pueden trabajar, pero que tampoco pueden formarse, fundamentalmente en el ámbito de la formación profesional y, sin embargo, menos recursos. En el ámbito de la sanidad eso ha tenido una consecuencia directa, que es el colapso de las urgencias. Y cualquiera de nosotros que haya asistido a los servicios de urgencia en los últimos años ha podido ver pues ese hacinamiento de los enfermos y también las escandalosas listas de espera que permiten situaciones dramáticas que yo creo que tiene también un elemento gravísimo, que es lo que ha ocurrido con el tratamiento de los enfermos oncológicos, la no disponibilidad de los aceleradores lineales que produce retrasos que a veces pueden ser irreparables en ese tratamiento fundamental. En el ámbito de la educación, aunque nosotros hemos reconocido algunos avances en estos 3 años de legislatura, no podemos olvidar que la Escuela Pública Canaria tiene 200 millones de euros menos hoy que hace 7 años. Y eso tiene un impacto en las aulas, un aumento en las ratios y también tiene una incidencia directa en la oferta de formación profesional. Los datos que manejamos a día de hoy es que solo en la Mancomunidad del Sureste, municipios como Santa Lucía, Güímez y San Bartolomé tienen una lista de espera de 800 chicos y chicas que quieren una plaza en FP y no la tienen. Esto en un territorio con altísimo nivel de fracaso escolar, con altísimo nivel de abandono, es inaceptable que los chicos quieran formarse y no tengan plazas públicas en FP. En el ámbito de las políticas sociales yo creo que aquí es ya cuando se demuestra un gobierno que vive de espaldas a la realidad social de Canarias. Un gobierno, me parece que el término insensible se les queda corto, es un gobierno que actúa solo a golpe de titular y solo buscando acallar las voces que durante estos 3 años hemos dicho fuera del Parlamento y en la calle, basta ya de no atender a las familias que peor lo pasan. Y aquí tenemos
varios ejemplos. Por un lado, un plan de choque que pedimos, nosotros reivindicamos en el Parlamento desde el inicio de esta legislatura, un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social. Pero no queríamos un plan de choque para cubrir el expediente, queríamos un plan de choque que de verdad abordara el problema. Eso pasaba por recursos a los municipios, que son pues la puerta de entrada de la pobreza, reforzar los servicios sociales municipales. Todos aquellos que estamos en el ámbito local sabemos que las trabajadoras, y digo las porque en su mayoría son mujeres, las trabajadoras que atienden a la familia están sobrecargadas y las listas de espera, escúchenme bien, hay listas de espera en los servicios sociales municipales, en las grandes ciudades son de más de 2 meses, es decir, familias en situaciones límites deben esperar más de 2 meses para que les atienda su trabajadora social. Y sin esa primera cita es imposible acceder a ningún tipo de ayuda, ni a una ayuda básica para alimentación y mucho menos a acceder, por ejemplo, a una ayuda o a un derecho que tenemos en Canarias, que tienen la ciudadanía, que es la Ley Canaria de Inserción Social. Por tanto, no se han atendido las políticas sociales, no se ha reforzado el papel de los municipios con recursos. Y ese plan que el Gobierno de manera rimbombante llamó Estrategia Canaria contra la pobreza y la exclusión y del desarrollo humano, se quedó en eso, en un nombre rimbombante, en un querer cubrir el expediente, en un engaño a los ciudadanos, y nosotros lo hemos seguido denunciando, porque de esas medidas ninguna se ha materializado, salvo los comedores escolares, que de manera insuficiente creemos que no están atendiendo la realidad verdadera, por razones que ahora no podemos profundizar por cuestión de tiempo, y los planes de empleo que llegan tarde y mal. El resto del plan se ha quedado en yo diría, en una gran mentira. Pero hay otra queja que hemos manifestado, como todos los colectivos, que es la nula respuesta en materia de cumplimiento de una ley, la Ley Canaria de Inserción Social. Esto es una ley fundamental, es el único instrumento que tenemos en Canarias para garantizarle a las familias que peor lo pasan, pues el derecho a tener una vida mínimamente digna. Como saben, es una ayuda económica entre 400, 500, 600 euros, depende de la realidad de la familia, que debe llegar en 6 meses, que ya nos parece un plazo tremendo, pero que la realidad es que está llegando al año, año y medio, o a veces casi nunca llega. Saben que esta ley se está intentando modificar ahora mismo, estamos en el trámite parlamentario de enmiendas parciales y Nueva Canarias intentará que esa ley al final sea una mejor ley que de verdad responda a las realidades actuales, aunque ya avanzamos, que de nada nos sirve tener una ley si luego no se cumple. Ya uno empieza a cuestionar que las leyes son buenas cuando hay gobiernos dispuestos a cumplirlas, si no, las leyes se quedan simplemente en papel mojado. Y otro exponente del fracaso en las políticas sociales y en los derechos a los ciudadanos es la ley de dependencia. Hemos hecho una crítica dura, insistente, diaria a la aplicación de la ley de dependencia en Canarias. Como saben, una ley que ya el Estado, el Partido Popular, se ha encargado de ir desmantelando, pero que Canarias no ha aplicado nunca correctamente. Y eso no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los sectores, la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales lo dice año tras año. Y últimamente el diputado del Común ha hecho de este tema también una batalla clara y pública de la nula aplicación o la pésima aplicación de la ley de dependencia en Canarias. Años de espera para un derecho hacen que hoy 12.000 personas, más de 12.000 canarios y canarias tengan pues ese derecho reconocido, pero que no cobren ni la prestación económica o tampoco tengan un centro asistencial, que es lo que recoge la ley. Y por último, pero no por ello menos importante, el tema de la vivienda. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si algo dramático se ha evidenciado con la crisis es el riesgo de perder la vivienda, o que muchas familias que vivían o que viven en viviendas de alquiler no la puedan pagar y tengan graves dificultades para acceder a la vivienda. En este sentido, el Gobierno de Canarias no solo no ha sido eficaz a la hora de poner en manos de la familia y adjudicar las viviendas que tiene, y seguimos teniendo en Canarias decenas y centenas de viviendas vacías públicas sin adjudicar por cuestiones de burocracia, por problemas administrativos que han sido incapaces de resolver, sino que además nosotros le hemos pedido una modificación de la ley de la vivienda para frenar los desahucios, pero también para poner propuestas alternativas a las familias que se quedan sin vivienda.
Saben que hemos propuesto de poner una bolsa económica, recursos para alquileres sociales, como que el Gobierno se convierta en intermediario, como se ha hecho en otras comunidades. Incluso algunos ayuntamientos canarios han sido muy activos, como el Ayuntamiento de Santa Cruz, como intermediarios entre las entidades bancarias, entre la banca y las familias desahuciadas, para evitar el desahucio. Y el Gobierno, pues, en esa práctica de política, yo definiría que es una política de cartón-piedra, es una política de imagen, pues ha colocado ante la opinión pública una ley de vivienda, incluso le ha llegado a llamar una ley antidesahucio, cuando todos sabemos que a día de hoy el drama sigue estando en la calle. Y por último, un aspecto también que para nosotros ha sido relevante, que es la mejora en la democratización de la política en Canarias y la mejora en la transparencia de las administraciones públicas. Suspenso también en las dos materias. Tuvieron una oportunidad única de oro en demostrar que creían en la participación, que creían en la democratización de las instituciones canarias, que era pues la ley que nosotros presentamos, la propuesta de ley sobre la reforma electoral. No solo no han querido abordar ese tema, sino que además ni siquiera aceptaron tomar en consideración el debate en el Parlamento y, por tanto, insisten en mantener un sistema electoral que es injusto y antidemocrático, además haciendo oídos sordos a un clamor popular de más democracia y de que haya otras opciones políticas, otras sensibilidades, otras visiones de lo público en ese Parlamento canario que no se verán reflejados tampoco en la siguiente cita electoral por esta miopía intencionada del Gobierno de coalición canaria con el apoyo necesario del Partido Socialista Obrero Español. Y por último, la ley de transparencia. Esto ha sido algo que viene como consecuencia de la calle, de la presión social. El Partido Popular en el Estado también ha puesto en marcha una ley de transparencia y Canarias está hoy todavía redactando la suya, ni siquiera ha entrado en el Parlamento. Recientemente, hace 4 días, veíamos que Canarias vuelve a salir a la cabeza de la poca transparencia, o a la cola de la transparencia, como queramos llamarlo, la tercera comunidad menos transparente del Estado, y sin embargo creemos que no se le ha dado a este tema la prioridad y la necesaria urgencia que tiene mejorar la transparencia, acercar las instituciones a la ciudadanía y escuchar lo que la calle, pues el mensaje claro que la calle nos está mandando a todas las organizaciones políticas y también a los representantes en cada una de las instituciones canarias. Nada más, gracias. Bueno, la idea es avanzar en este espacio político de la izquierda nacionalista, flexible y abierto, porque nosotros sí que creemos que hay sectores sociales que se pueden sumar con nosotros en este proceso, pero descartamos ahí, por supuesto, al PP, al Partido Socialista y a Coalición Canaria, y sí que seguimos abriendo abanicos y contactos con otros sectores. Acabo diciéndole que seguro los que tenemos una cierta edad y conocemos el proceso de autogobierno desde los inicios hasta ahora, yo creo que estamos ante el peor gobernante de toda la historia democrática, con los peores resultados de un gobierno de toda la historia de la democracia en Canarias. Se ha convertido en una persona que se cree poseída de la verdad, que utiliza la mayoría parlamentaria de forma autoritaria y personal, que se ha alejado de ayuntamientos, cabildos, que se ha embroncado con todo el mundo y que no lo quiere ni en su propia organización. Estamos hablando de un presidente alejado e incapaz de gestionar un momento enormemente delicado que es el que sufre la ciudadanía, el del paro, el de la pobreza, el de la desesperanza, el de deterioro de lo público, el de deterioro de las instituciones, y frente a esto, nada. Y un acompañante, insisto, silencioso, convidado de piedra, que ha sacrificado la coherencia construida durante años por unas decenas de puestos en un gobierno mediocre y sin futuro. Por eso toca este último año seguir trabajando y organizándolo y que Nueva Canarias pueda contribuir al cambio político, a cambiar Canarias, porque necesitamos un cambio de tercio, porque lo que nos pasa tiene remedio. Es falso que sea inevitable la orientación de esta crisis, es falso que los servicios públicos tengan necesariamente que seguir deteriorándose y es falso que no podamos mejorar nuestra democracia. La última, un estudio que encargaron a la Universidad de La Laguna, donde dicen que el sistema electoral no hay que cambiarlo porque no les conviene a ellos. Lo dicen. Sí, esto ya no hacen los programas con los ciudadanos y con los sectores, sino los encargan a consultores, ¿no? O a despachos, para que les digan lo que hay que hacer.
cuando lo que hay que hacer para construir un futuro es escuchar a la gente y articular una mayoría que permita defender a esa mayoría social. Por lo tanto, nosotros seguiremos peleando en lo que queda de año, agrupando fuerzas para que Nueva Canarias sea una alternativa a esto que nos pasa, ¿no?